Hola, muy buenas a todos. Mi nombre es Gustavo Herrera y hoy con mi compañero Jonathan Rivera, Luis Miguel Gómez y Juan Diego Monsalve vamos a exponer la carrera de los 3000 metros planos y con obstáculos. La carrera de 3000 metros se caracteriza por ser una prueba de medio fondo, y esto entra en la clasificación de carreras de largo aliento, y esto influye en los atletas en que deben tener una muy buena capacidad aeróbica y muy buena resistencia. Cabe recalcar que esta prueba es de carácter no olímpico, sin embargo en olimpiadas pasadas se llevaron a cabo pero por solo mujeres. El objetivo de esta carrera es cumplir con el número de 7 vueltas en el menor tiempo posible, y el número máximo de corredores es de 12. Esta se llevó a cabo en la pista, a diferencia de la maratón que se lleva a cabo al aire libre o en carretera. Los 3000 metros planos es una prueba de atletismo que combina capacidades físicas como son la resistencia y la velocidad. Asimismo, también se requiere una buena estrategia para que el atleta mantenga un ritmo constante y evite fatigarse prematuramente. Asimismo, debido a la distancia que se recorre en esta prueba, los entrenadores e investigadores han centrado su atención en predecir factores fisiológicos que podrían afectar el rendimiento de un atleta de esta modalidad, como lo pueden ser el VO2 máximo, el ácido láctico, factores cardiovasculares, el umbral ventilatorio y las fibras musculares. Por otro lado, investigaciones sobre genética asociadas al rendimiento deportivo indican que uno de los aspectos determinantes que posibilitan la consecución de un primer lugar en una de estas pruebas es la genética, ya que tiene un factor hereditario muy importante que se ve reflejado en algunos deportistas. Asimismo, como otros factores como pueden ser el entrenamiento, factores ambientales o la nutrición del deportista. Ahora, en cuanto al reglamento de los 3000 metros planos, tenemos 5 reglas fundamentales a la hora de la competición. La primera regla nos dice que un atleta deberá mantenerse siempre dentro de su carrera asignado hasta finalizar la carrera. En caso de que éste se salga de su carril o invada el de algún otro corredor, podrá ser descalificado. La segunda regla nos dice que los atletas pueden sobrepasar a otros corredores, pero estos deberán hacerlo sin obstaculizarlos o sin generar algún peligro para los otros participantes. Como tercera regla tenemos que si un atleta recibe ayudas externas o utiliza sustancias prohibidas para mejorar su rendimiento, este será descalificado y a su vez sancionado. Como cuarta regla tenemos que los atletas deberán completar la distancia de los 3000 metros para ser considerados en el ranking y aparecer en los resultados finales. Y como última regla tenemos que en caso de que exista una colisión o un contacto entre dos o más atletas, el juez podrá descalificar al atleta responsable de generar esta colisión. Hola a todos, mi nombre es Gustavo Herrera y el día de hoy les hablaré de los elementos técnicos de la prueba de los 3000 metros. Cabe resaltar que los movimientos son muy similares entre las pruebas de medio fondo y fondo. Hay una pequeña variación de acuerdo al tipo de prueba. Un claro ejemplo es que en las pruebas de velocidad, el apoyo uno apoya más los metatarsos del pie. Mientras que en las pruebas de fondo y medio fondo, de acuerdo a la duración, uno va apoyando más la planta del pie. Ya no los metatarsos como en la prueba de velocidad, sino va apoyando más y más la planta del pie. Ahora hablaremos de las fases de esta prueba. En esta prueba hay 3 fases: la salida, el desplazamiento y la llegada. Esto quiere decir, en la salida no se hace como en la prueba de velocidad. La salida se hace en bipedestación. En esta fase es cuando el deportista rompe el equilibrio después de haber adoptado una posición alta en 2 puntos de apoyo, en los pies. En el desplazamiento, en esta fase los atletas modulan su velocidad
para cubrir la distancia especificada. Y en la llegada, muy simple, es cuando el deportista cruza la línea de meta, cuando el tronco del deportista cruza la línea de meta. Hablemos un poco más de la salida. La salida, como dije anteriormente, se da es una salida alta en bipedestación con 2 puntos de apoyo y se da en 2 fases. La primera es en sus marcas, cuando el coordinador grita en sus marcas, o el juez da comando el comando en sus marcas, el deportista se ubica con una pierna flexionada más adelante que la otra y los brazos en coordinación con la pierna contraria, flexionada en el ángulo de 90 grados y con las manos semiabiertas. Esto quiere decir, más vulgarmente, en posición de huevo, como si tuviéramos un huevito. Entonces, el deportista mantiene la mirada al frente y atento a la orden de salida. Después, la señal salida, que es el siguiente movimiento, el juez da la señal de salida, da un disparo. Esta es la señal. El deportista debe responder de una manera inmediata. En este momento, la pierna retrasada se adelanta a dar la primera zancada. En los aspectos técnicos de la carrera en corredores de resistencia, medio fondo y fondo, tenemos que tener en cuenta algunos aspectos. Ejemplo, la cabeza, el tronco, los brazos, el hombro. Entonces, comenzamos por la cabeza. La cabeza debe estar en posición continua de la línea de la espalda, manteniendo una visión periférica. El tronco debe mantenerse firme y realiza ligeras torsiones acompañado con la acción de los brazos y las piernas. Los brazos y los hombros deben permanecer relajados. Cabe destacar que el cuerpo también debe permanecer relajado. Aunque el tronco tenga firme, el cuerpo debe permanecer en una posición relajada. Los brazos flexionados a nivel del codo en un ángulo de 68 y 120 grados. Lo ideal sería un ángulo de 90 grados. El movimiento también debe ser coordinado de una forma rítmica con el movimiento de las piernas. Lo que quiero decir es, si uno va con el braceo del brazo derecho, la pierna izquierda, igualmente el brazo izquierdo, la pierna derecha, todo en total coordinación. Ahora hablemos un poco más de la zancada. Como en otras carreras de atletismo, la zancada tiene 4 movimientos: amortiguación, apoyo, impulso y vuelo. Bueno, hablemos de la amortiguación. En la amortiguación es cuando el pie toma contacto con el suelo. Dependiendo de la velocidad que vaya el atleta, va a tener menos contacto con el suelo. Significa que si el deportista va a una velocidad, cabe destacar que son pruebas de resistencia, ¿no? No son pruebas de velocidad. En las pruebas de velocidad, más que todo, se amortigua con el metatarso y de una vez se da el impulso. Esto para que no tengan tanto contacto con el suelo. Mientras más rápido vaya el deportista, menos contacto con el suelo tiene. Esto quiere decir que se va en zona metatársica. Pero en las pruebas de resistencia, casi siempre, en ocasiones se va con el metatarso o con la planta del pie, dependiendo de la duración de la prueba. Al mismo tiempo, ahora hablemos del apoyo. La pierna correspondiente suele estar en flexión en sus 3 articulaciones: tobillo, rodilla y cadera. El pie se encuentra en contacto con el suelo, con el metatarso o con la... como dije anteriormente y lo vuelvo a repetir, dependiendo de la prueba, se hace con los metatarsos o un poquito más con la planta del pie. Ese sería el apoyo para mantener la sustentación y el centro de gravedad. Muy bien, ahora hablemos del impulso. Una vez que el centro de gravedad sobrepasa la perpendicular trazada por el punto de apoyo, se produce una extensión de la pierna, quiere decir cadera, rodilla y tobillo. Esto finaliza cuando la punta del pie despega del suelo, se alza sobre el suelo. Es fase de vuelo. Ahora vamos con la fase de vuelo. Esto comienza cuando se termina el impulso, quiere decir el pie pierde contacto con el suelo y la pierna inicia
primero por inercia y luego voluntariamente, una acción de recogida. Durante esta fase, el corredor no tiene ningún contacto con el suelo, por eso se llama fase de vuelo. Las dos piernas están despegadas del suelo o de la pista. Voy a mencionar algunos de los objetivos de la técnica de carrera, que es, como dije anteriormente, el cuerpo relajado, los brazos llevados con naturalidad, la amplitud de la zancada tiene que ser constante, la altura de la lluvia debe ajustarse a la distancia de las pruebas. Como dije, son pruebas de resistencia, pruebas de medio fondo, y la planta del pie debe apoyarse en su parte media, como dije, no tanto en los metatarsos, sino más que todo en la planta del pie, teniendo hacia atrás dependiendo de las distancias. Yo les voy a hablar de la carrera de 3000 metros obstáculos, de la técnica de la biomecánica de esta. Esa carrera, a diferencia de las otras, está compuesta de las otras carreras de medio fondo, está compuesta por 3 fases fundamentales. Una de ellas es la fase o el pasaje de los obstáculos, la otra es el pasaje de la fosa de agua o la ría, y por último es la fase de carrera entre obstáculos, ¿sí? La fase de carrera entre obstáculos, la técnica es exactamente igual, como la explicó mi compañero anteriormente, es igual a las otras carreras de medio fondo. Acá básicamente es importante que el deportista mantenga el ritmo constante para evitar retrasar la fatiga, pero es muy importante que el deportista a la hora de atacar el obstáculo, que así se le llama, aprenda a dominar ese ataque tanto con la pierna izquierda como la pierna derecha. De esta forma ejecutará carreras más técnicas y más efectivas. Cuanto a la fase del pasaje de los obstáculos, esta se subdivide en 3 subfases, que es la fase de preparación para el pasaje, la fase del pasaje y la subfase de la toma de contacto con el suelo. Para la fase de preparación para el pasaje es muy importante que el deportista tenga una buena preparación, y esta básicamente consiste en realizar un incremento de la velocidad de 5 a 6 pasos antes de llegar al ataque del obstáculo. Esta aceleración es muy importante, ya que mantendrá la velocidad de aceleración constante cuando el atleta vaya superando el obstáculo. Es muy importante, a pesar de que este aumento de velocidad repentino para ataque de la valla o del obstáculo aumente la progresión de la fatiga. En la fase del pasaje hay 2 tipos o formas de hacerlo. Está la fase limpia y la fase con apoyo. La fase con apoyo es más que todo para deportistas que no tienen muy buena preparación o muy buena técnica, o básicamente para atletas que durante la carrera pues ya se sientan fatigados y prefieran tener este contacto con el travesaño. Es una preparación para el pasaje sobre el travesaño o con apoyo. Está sujeta al grado de preparación del atleta, porque pues la reglamentación permite que los atletas apoyen una pierna o incluso una mano antes de superar el obstáculo. En esta superación o rebasar el obstáculo con apoyo, el atleta genera el pique o impulso de ataque de entre 1 a 1.5 metros antes. Esto dependerá del atleta. El pie de ataque se apoya sobre el travesaño, la zona superior del travesaño de la valla, con la parte media de la planta del pie. El pie continúa su movimiento sobre la valla hasta que la zona metatarsiana pueda envolver el borde superior contrario de la valla. O sea, realiza este movimiento sobre el travesaño para luego pues generar el impulso. Este movimiento, ambas rodillas se encuentran ligeramente en flexión, permitiendo el rápido pasaje sobre el obstáculo y pues mantener un centro de gravedad bajo. Esta flexión tiende a superar siempre los 90 grados, y el pie de pique es el que por último pues genera el contacto con el suelo después de haber superado los
El pasaje libre pues es la técnica es básicamente lo mismo en cuanto a la zona de preparación e impulso. Esta, pues como su nombre lo dice, es libre. El pie de pique se encuentra frente al obstáculo, la articulación del tobillo, rodilla y cadera ambas se encuentran flexionadas, y a diferencia del pasaje con apoyo, acá el pie de pique, el pie de pique no es el que termina siendo el que genera el apoyo posterior al superar el obstáculo, sino el pie de impulso es el que genera el apoyo. Ya la zona o la subfase de toma de contacto con el suelo luego de superar el obstáculo, este se realiza de 1 a 2 metros desde el obstáculo, depende del impulso, depende del deportista. El apoyo se realiza con la parte anterior de la planta del pie, y la rodilla genera una ligera flexión para amortiguar el movimiento. La pierna del pie de pique se eleva flexionada levemente sobre la frente e inmediato busca contactar el piso. La parte de la carrera donde es el pasaje sobre el foso o la ría, en pues le exige al atleta una técnica más eficiente, inclusive, es decir, que el atleta se suspenda durante el menor tiempo posible y mantenga un ritmo de carrera para superar el foso. Este pasaje del foso se divide en 3 subfases, que es la preparación para el pasaje y la caída. Acá la preparación para el pasaje es básicamente igual que cuando van a superar un obstáculo, solamente que aquí algunos atletas pues deciden realizar esa aceleración hasta 10 pasos, inclusive, a diferencia en los obstáculos que eran 6 o 5. Acá en la zona de pasaje del foso es exactamente igual a la fase de apoyo de la superación de obstáculos, porque aquí los deportistas sí necesitan de apoyar un pie en el travesaño para generar nuevamente ese impulso y poder superar la fosa de agua. Aquí lo importante va a ser la fase de vuelo, o sea, es decir, una vez que generan el apoyo en el travesaño, generan el impulso. En la fase de vuelo va a ser fundamental la técnica que tenga el deportista para lograr superar la fosa. Aquí la técnica es básicamente mantener el centro de gravedad siempre por delante de la pierna de impulso y delante de la línea media del deportista. La pierna de impulso se extiende enérgicamente hacia el frente. La pierna de recuperación hace una extensión hacia el extremo distal del foso, preparándose para tomar contacto con el suelo. Como repito, aquí es muy importante el impulso y mantener siempre el centro de gravedad del cuerpo por delante de la pierna de apoyo del deportista. Aquí la fase de apoyo es exactamente igual de cuando se supera la fase de los obstáculos que ya expliqué anteriormente.